Buenos días al grupo de Efesios 289 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es viernes 16 del año 2021 y llegamos a la epístola universal de Judas. Y en el día de hoy vamos a cerrar esta semana con esta breve, que estamos viendo, iniciación al estudio del Nuevo Testamento. Y bueno, como ustedes sabrán, en el Nuevo Testamento hay varios, por lo menos, nombres sobre Judas. Este no es Judas Iscariotes. Se cree que había otro hermano, no solamente vamos a decir el hermano de Santiago, sino que había otro hermano, que podemos encontrar en Marcos 6, versículo 3, que era que es Judas. Se cree que es el hermano también del Señor. Y esto fue escrito alrededor más o menos del año 65 después de la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección, ¿no? Ahora, esto es una carta, podríamos decir, una verdadera carta apologética de la fe. Es una, podríamos decir, ardiente, como le dice, que combate ardientemente. Y esto, él condena a estos falsos maestros. Lo vemos en el versículo número 3. Él en sí no tenía esta intención de escribir, parece, esta epístola, pero la circunstancia y todo lo que estaba sucediendo lo llevó a defender el verdadero evangelio que había sido dado una vez a los santos. Y eso es lo que habla Judas, lo que enseña, vamos a decir, nos muestra también esa relación. Él muestra un poco, yo no sé si decirle de teología bíblica, un trasfondo de la apostasía que siempre había estado y se iba incrementando y siempre está ahí hasta el día de hoy. Que debemos hacer esta misma tarea también apologética, ¿sí? Y esto empezó ya de esa apostasía desde el huerto de Edén. Sabemos cuando el hombre se rebela contra Dios, niega entonces lo podemos ver en el pueblo de Israel, lo podemos ver en la iglesia primitiva donde estaba Judas. Siempre vamos a decir, están esos, podríamos decir, falsos maestros, apóstatas. Y esto es lo que nos muestra, vamos a decir, Judas acá, a condenar ardientemente por la fe. Él nos muestra también acá un poco esa historia del pecado, los ángeles caídos. Una carta corta, podríamos decir que es también fuerte, contundente, apologética. Y vemos la disputa que tiene el arcángel Miguel con Satanás, que vamos a decir, se confrontan entre ellos, que es un tema para hablar. Podríamos hablar bastante porque quería Satanás el cuerpo. Pero bueno, vemos entre otras cosas, al final me voy a abocar a algo que quiero hablar sobre esto, pero primero voy a mostrar un poquito a grandes rasgos por arriba de lo que es esta epístolas. Ahora él habla que siempre va a haber falsos maestros, como ustedes estuvimos viendo toda esta semana, y hay que contender, y él es uno de ellos los que más, vamos a decir, habla sobre eso. Nos muestra también, creo que en Ezequiel también habla de estos falsos maestros, que si lo va a encontrar a lo largo de toda la Biblia, creo que Ezequiel 13 habla sobre un poco de estos falsos pastores, falsos maestros. Ahora Ezequiel nos habla un poco de, como acá también, que estos falsos maestros profetizan, pero lo hacen desde su propio corazón. Dios me dijo esto, y no es así. Siempre han estado esto, tienen, vamos a decir, un doble propósito, eso. Y así que estos falsos profetas generalmente en un verdadero cristiano no lo alientan, sino todo lo contrario. Un verdadero cristiano no encuentra palabras de aliento en un falso profeta, un falso predicador. Ahora sí, al impío lo alienta en todas sus concupiscencias y pecados. Eso es lo que vemos un poco acá con los falsos maestros, tanto en Ezequiel como en Judá, y lo podemos ver en nuestra época, estas iglesias de la prosperidad. Y nos muestra no ser tolerante con esto, sino ser intolerante. No tienen amor, esto ni siquiera propio por ellos, menos por la iglesia. Entonces, Judas aconseja a que podamos ver estos falsos maestros tal como son ellos. Ellos pueden ser muy amables, muy corteses, muchos pastores del amor, encantadores, agradables,
Pero sí encontrar son hombres impíos, como él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde antes que habían sido destinados. Ahora voy a hablar un poquito sobre esto y voy a ser un poco más fuerte. Dentro de un ratito voy a hablar un poquito más fuerte y voy a hacer un poco de exegesis. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos aconseja él? Que podamos ver estos falsos maestros como son, tal como son, no es como se presentan, como vamos a decir, como una oveja, sino son lobos disfrazados ellos. ¿Eh? Y hay que saber, vamos a decir, combatir ardientemente por la fe, pero un pastor no debe ser contencioso, cuando hay que hacerlo con la verdad, de verdad, con las escrituras, con el espíritu y con amor. Pero hay que, vamos a decir, demostrar que esta gente no son verdaderos ministros, no son verdaderos hermanos. Ese es el propósito de hacer una apología de la fe. Y ahora voy a explicar cómo se hace esto. Hay que exponer la falsedad. ¿Ahora cómo lo hacemos, amado? Bueno, lo hacemos por medio de la verdad. Y el propósito principal, escuche, y acá ya voy preparando los motores para hablar como quiero hablar yo. Voy a hablar como estoy acostumbrado. Escuche, yo he visto muchas veces, jóvenes y grupos de apología que están continuamente con esto y aquello, y se saben toda la rama de apología y esto y aquello, y una vez lo vi, vamos a decir, que estaban predicando, hablando de todo eso, y yo me metí en un grupo, incluso con un que era, creo que en esa época un pastor presbiteriano, creo que acá de la Argentina, de uno de los directores, y le dije si le habían predicado el Evangelio. Y otros se pusieron a hablar, es verdad. Digo, amado, a usted le pueden mostrar todos los argumentos de la teoría y de la materia y todas esas cosas, pero si usted no le predica el verdadero Evangelio, de verdad no sirve de nada, porque solamente el verdadero evangelio que tiene poder de salvación para salvar a los pecadores. No hay otra cosa que lo puede salvar. No le va a salvar su estudio de apologética y que haya hecho. No, ninguna de esas cosas pueden ayudar, pero no se trata de conocimiento, porque el mundo tiene conocimiento. Los demonios también tienen conocimiento. No se trata de eso, de verdad se trata de una regeneración. Entonces es importante que podamos entender eso. Ahora voy a hablar un poco más exegéticamente sobre este texto. Y es el versículo número 3 el que más podríamos profundizar. Él dice así: las falsas doctrinas y los falsos maestros, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, fíjese, se dirige a los cristianos. ¿Qué dice él? Que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada a los santos. Eso fue dada, es un acto completado, un acto en el pasado, no fue dada, no es que no está siendo dada continuamente. Fue dada por toda. Ahí por toda la palabra sería apak, H-A-P-A-X, apak, algo que fue hecho para siempre, no tiene necesidad de repetirse. Entonces, ¿qué sucede? Que la común salvación que me es necesario escribir soltando que condenadamente por la fe que nos ha sido dada una vez para siempre. Esta fe o este conjunto de doctrinas o este evangelio no fue dado una sola vez, no se repite. Por eso nosotros tenemos una común salvación. Yo soy confesionalista. Tenemos una común creencia, creemos los mismos, la cristología, el mismo Dios, la Trinidad, la salvación por gracia por medio de la fe. Y bueno, no hay otras cosas así. Por eso que debemos tener un conjunto de doctrina que creamos todos. Por eso fue dada una sola vez y para siempre. Usted tiene que saber lo que cree. Todos los que creemos nosotros, Jesucristo es Dios, la salvación como es, podríamos decir monergística, que depende solamente de Dios y Él nos concedió a nosotros creer. Entonces es importante que conozcamos. Si no va a contender ardientemente. ¿Sabe por qué? Porque no sabe lo que cree. Ahora dice debemos contender o luchar. Creo que la palabra ahí, no sé cuál es, que dice
que contendáis ardientemente. La idea ahí es agonizomai. Creo que aparece como o epagonizomai. Agonizomai o creo que aparece como epagonizomai. La idea es luchar, defender ardientemente. O sea que la fe, la palabra de Dios. Ahora muchos jóvenes creen que esto es entrar en debates y ganar y lo destrocé teológicamente. No, amado, lo que hay que ganar es un alma. Hay que recordar que no debemos ganar un debate teológico. Porque este texto es usado para la apología, por la apología de la fe. Lo que debemos es buscar y predicarle para que esas personas nazcan de nuevo. ¿De qué le sirve ganar un debate teológico con esa persona que se va al infierno? Sí, hay que hacer agonizomai, hay que esforzarnos, pero para contender. Así es como luchaban. La idea es como luchaban los romanos. Tenían una espada corta porque luchaban cara a cara. Eso es contender ardientemente. Cara a cara con la persona. Eso lo que... ¿Y por qué? Por las verdades del Evangelio. Pero la idea no es ganar, amados, debates, sino esa persona que no ha nacido de nuevo. Y eso es. Y ellos dicen, esas personas, hay muchos que han entrado, están dentro de las iglesias creciendo, y entraron encubiertamente, algunos con maldad pareciera, pero estos han sido destinados para el juicio, para el juicio, o sea, o programado. Algunos hablan de la doble predestinación, acá que no los quiero aburrir, porque destinado o programados, ahí la palabra creo que es progremenoi, que significa programados. Y usted dice, ¿cómo puede ser que Dios programa personas para ir al infierno? No quiero hablar, esto se llama predestinación. Pero todos pecaron, Dios tuvo misericordia. Ahora yo tendría que hablar de otra cosa, que ya una vez hablé, que es el supralazarismo y el infralazarismo. ¿Cuándo fueron? Pero eso es otro tema, que creo que está en el canal. Bueno, estas personas son impías, creo que la palabra es alcebia ahí, o acebes, viene de impío. Impiedad son personas, viene de una palabra también anomia, personas que tienen mucha maldad, como tengo que hablar del Salmo de mañana, que aman la maldad, desprecian, no solamente, no es que peca, tienen un desprecio, tienen un desafío por las leyes de Dios. Eso es la palabra ahí, acebes, o impíos, o anomia, acebia, impiedad. Son personas que aborrecen, no solamente dicen, ay, pequé, no, aborrecen las cosas del Señor. Es media, esta palabra acebe es media parecida a otra que es acebeia, pero media hacia la ley de Dios, sería, vamos a decir, hacia la persona de Dios. Esa es la diferencia entre acebes, que vamos a decir que le gusta hacer impiedad o anomia, desprecio a la ley de Dios, pero también acebia, si desprecian la ley de Dios también están despreciando a Dios. Esa sería la idea de estas personas. Entonces, contender ardientemente. ¿Por qué? Porque cuando usted usted habla del amor y otra cosa, no hay problema. Saque la palabra de Dios, defienda la palabra de Dios, así dice Dios, y vas a ver que esa gente dice, no, yo no desprecio la palabra de Dios, pero cuando empieza a hablar de la Biblia, de lo que dice la Biblia, se va a dar cuenta que ellos son antinomianistas, son personas impías, que dice acebes ahí, y también acebeia, tanto para la ley de Dios como para Dios mismo. Entonces se da cuenta, no aman directamente, podríamos decir, la palabra de Dios. Y estas personas han entrado ahí encubiertamente. Bueno, esa es la idea que nos muestra Judas acá. Hay que contender ardientemente. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la misma palabra, amados, por medio de la misma palabra que nosotros debemos contender ardientemente por estos pastores que les gusta ser asalariados. Solamente le importa eso. Entonces, Judas nos invita a ¿qué? A contender ardientemente por la fe. Él da un montón de ejemplos sobre ahí, que en alguna ocasión quizá la podamos hablar. Pero bueno, esto es todo por la epístola de Judas, porque después ya termina, creo que en el versículo 24 y 25, él creo que hace una doxología, si no me equivoco. Sí, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de la gloria de Dios, alegría, el único, bueno, sí hace una doxología, se cierra con una doxología hacia Dios. Y así termina esta epístola. Esto podríamos decir que lo vivieron
en el huerto de Edén, después en Israel, en la época primitiva, y en el día de hoy sigue siendo lo mismo. La forma de combatir, bueno, es por el Evangelio, predicar la sana doctrina. A veces no es si le gaste un debate, no, porque dice la Biblia que no debe existir esto o aquello. Predique el Evangelio, que eso podríamos decir, de verdad, el verdadero Evangelio, y esa es la verdadera apología que podemos hacer, es mostrarle, después los otros argumentos pueden apelar, escuche, y voy a cerrar con esto, cuando evangelice, sí, hay que apelar un poco la al conocimiento, pero para evangelizar lo que tiene que hacer es apelar a la conciencia, y eso se hace con la ley de Dios nada más, no con un conocimiento. Por eso nosotros predicamos por medio de la ley primero, apelando a la conciencia del juez y sabiendo que está mal la persona, y también con el conocimiento. Pero ese es el Evangelio, no se trata, amado, de ganar debates teológicos. Bueno, que tengan un bonito día hoy y mañana nos vemos con el Salmo. Y bueno, el domingo, si Dios quiere, si me ayuda el Señor, tengo que cerrar con un libro que es muy difícil, que es el libro de Apocalipsis.